Muy bien. Pues bienvenidos a este webinar titulado El diagnóstico instrumental y su importancia para el logopeda, que vamos a realizar durante esta hora que tenemos de 6 a 7 de la tarde. Antes que nada, pues saludar a todos los que estáis conectados y daros las gracias por vuestro interés, por sacar un rato de vuestro tiempo y asistir a esta sesión que yo creo que va a ser muy interesante y también tenemos la intención de que sea participativa. De hecho, os avanzo que tenemos un chat abierto y aunque la estructura de la sesión será que, bueno, que Eduardo y Orieta, que ahora os voy a presentar, pues hagan una presentación de lo que os quieran comentar y luego, al terminar, pues haya como un turno de palabras, pero mientras tanto, si en algún momento queréis introducir alguna duda o emitir una opinión, pues lo podéis lanzar por el chat. Yo incluso, pues si veo que es suficientemente interesante para, para un poco la presentación, pues lo voy a trasladar esta duda a los ponentes. ¿De acuerdo? Dicho eso, este webinar se enmarca dentro del ciclo de webinars que estamos realizando desde la Universidad de Manresa, un poco para transmitir nuestras áreas de expertise que siempre están vinculadas a los diferentes grados universitarios y formación continua que tenemos en la universidad, y este precisamente es uno de ellos. Ah, Paso a presentar las dos personas protagonistas de la sesión de hoy. Por un lado, Eduardo Ríos. Eduardo es profesor de la casa de la Universidad de Manresa, es logopeda, es audiólogo y también es nutricionista, y en todo caso, él mismo se presentará o ampliará su experiencia, que tengo entendido que es muy relevante. Y por otro lado, la doctora Orieta Calcinoni. Ella es otorrino, es foniatra y trabaja en el servicio asistencial del Teatro de Milán. Y creo que ella os va a hablar medio italiano, medio español, pero que cada vez que he hablado con ella pues se entiende perfectamente. Cualquier cosa, pues Eduardo también descodificará si hay alguna cosa a descodificar. Yo nada más, no os voy a quitar más tiempo, Eduardo, Orieta. Antes que nada ya os agradezco también vuestro tiempo para estar aquí y compartir vuestro conocimiento y os doy paso. Perfecto. Grazie. Pues, antes de nada, muchísimas gracias a la Universidad de Manresa, que es, bueno, pues una institución a la que realmente estoy vinculado y que quiero mucho, me tratan muy bien. Vamos a dar paso a lo que es la charla del diagnóstico instrumental y su importancia para el logopeda. Y lo más importante de todo es todo esto que vamos a explicar, cuál es el punto de vista que tiene el otorrino en relación al punto de vista que tenemos nosotros como logopedas. Vamos a empezar con unos antecedentes. Un momentito. Y esto tiene una historia. La historia es que en el año 2011-2014, pues yo trabajé como vocal del Colegio de Logopedas de Cataluña y en el área de salud. Entonces, durante ese tiempo, yo también participaba en la comisión mixta del Departamento de Salud de la Generalitat. Y entonces, en estas reuniones que manteníamos de manera periódica, pues bueno, intentábamos trabajar lo que es el desarrollo de las competencias de logopeda, teniendo en cuenta el marco legal. Y en ese momento yo ya tenía muchas inquietudes de saber cómo podíamos desarrollar todos los logopedas, pues en realidad todo lo que está escrito en el marco legal y también pues atender a las necesidades que tenía el departamento. Una de las necesidades era que siempre tenían la duda de cómo los logopedas podíamos evaluar y también cuantificar nuestro trabajo, es decir, cuando hacíamos algo, de qué forma podíamos hacer una serie de informes que fuesen objetivos, sobre todo para poder luego acceder a lo que era la financiación pública, ¿no? En el año 2012 también pues, se publica el documento de perfil profesional del Consejo de Logopedas de España y en este documento yo también pude participar. Y en 2013 pues, se hace la primera edición de un curso relacionado con este tema con Orieta Calcinoni, que es una otorrino que yo conocí pues, en un congreso en Holanda pues, hace mucho tiempo. Es una persona que quiero muchísimo también, hay un afecto especial y personal. Y me gusta mucho trabajar con ella porque podemos hablar pues, a un mismo nivel. Compartimos objetivos, compartimos valores, compartimos tantas cosas que, bueno, de alguna manera hicimos este primer curso que tenía como nombre, lo traduzco al castellano, nuevas competencias para la evaluación y el diagnóstico en el ámbito logopédico de las alteraciones bucofonatorias. Entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes, hablo un poco de cuál es el marco legal, porque todo esto es lo que va a permitir luego, de alguna forma, explicar lo que viene a continuación. Y entonces, según la ley española, nosotros somos profesionales sanitarios
que nos dedicamos a todo esto que tenemos aquí: prevención, detección, promoción, educación, reeducación, diagnóstico. Esto es muy importante porque cada vez que aparece la palabra diagnóstico es como todo el mundo se asusta. Y la palabra diagnóstico, partimos de la idea de que primero aparece en la ley que define nuestro grado universitario y en cada una de las asignaturas. Por ejemplo, yo ahora trabajo en el grado de Manresa y cada vez que desarrollamos las competencias aparece la palabra diagnóstico. ¿Y entonces en qué ámbitos hacíamos esto? Pues en las áreas de comunicación humana, funciones asociadas y alteraciones, ¿no? Bien, entonces también cuando nosotros realizamos el perfil profesional, hay un párrafo que lo he puesto entre comillas porque es exactamente el párrafo que vais a poder leer, que podemos utilizar la instrumentación, pues por ejemplo, videofluoroscopia, electromiografía, nasondoscopia, estroboscopia, endoscopia, nasometría, tecnología informática, para observar, recoger datos, parámetros de medida, pues de todas las funciones que nosotros estamos evaluando y tratando. Y entonces os he puesto también lo que es el perfil profesional de logopeda y el link actual donde podéis acceder y donde se puede ver en el punto 6 el párrafo anterior literalmente. Es decir, lo he comprobado y sigue editado, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, el desarrollo de las competencias de las que vamos a hablar pues se basa primero en el Libro Blanco de ANECA, que es un documento que se hizo en el año 1999, y de este libro salen luego todos los grados universitarios que se han desarrollado en España. También a partir del Real Decreto del año 2007, que es un decreto que determina cómo va a ser en términos generales el grado de logopedia. También de la orden del 2009, que aquí ya habla pues, de los aspectos específicos que debería de tener pues, cada una de las asignaturas que estamos trabajando. Aquí ya también se habla del diagnóstico. Luego también tenemos el documento de perfil profesional que os he hablado anteriormente. Luego, una cosa muy interesante, que esto lo añadí hace poco, hay una sentencia judicial de la Audiencia Nacional, y esto es una sentencia que atañe a todas las profesiones sanitarias. Tiene que ver con el Consejo de Fisioterapeutas, que precisamente tuvieron pues, un pequeño confrontación con el Consejo General de Médicos, precisamente por el concepto de diagnóstico. Entonces, en esta sentencia ya parece que todas las profesiones sanitarias sí que podemos hacer diagnóstico, pero a lo largo de esta presentación veremos qué tipo de diagnóstico deberemos de hacer que no tiene nada que ver con el diagnóstico médico. ¿De acuerdo? Esto es importante. Y luego también es importante lo que es la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias en relación a la autonomía profesional. Es decir, independientemente de que nosotros trabajemos en un equipo multidisciplinar, en muchas ocasiones, sobre todo las personas que trabajamos en centros de forma autónoma, ya cuando viene un paciente por primera vez, deberemos de tener esa capacidad de hacer una primera gestión de evaluación y diagnóstico, independientemente de que luego, obviamente, tenemos que saber derivar ese paciente y saber pues, cuáles son los pasos a seguir, ¿de acuerdo? Bien, entonces, las áreas de competencia de logopedia son el habla, la voz, la audición, la cognición, la deglución, el lenguaje. Trabajamos todos estos aspectos. Es interesante también hablar del proceso de rehabilitación funcional. Nosotros vais a ver mucho la palabra funcional, porque nosotros en realidad no trabajamos con patologías, sino que lo que hacemos es trabajar con las funciones o disfunciones que están relacionadas con esas patologías. Entonces, cuando nos llega un paciente, como cualquier profesional sanitario, hacemos una anamnesis, intentamos descubrir qué pasa con ese paciente, hacemos una exploración, una evaluación. Deberíamos de hacer un diagnóstico funcional porque luego a partir de aquí vamos a hacer esa rehabilitación funcional. Bien, entonces al final una evaluación tiene que estar basada en la objetividad, en la clínica y en la ciencia. Y luego tiene que ser cuantificable y documentada. Una de las cosas que se nos quejan a veces otros colegas, incluidos los otorrinos, es que nosotros nos quejamos de que a veces un otorrino no nos envía la información de qué le pasa a un paciente, pero nosotros tampoco informamos de gran cosa. Es decir, que cuando enviamos a un paciente no sabe lo que hemos hecho, no sabe qué ha trabajado, qué no ha trabajado, qué ejercicios hemos hecho, cómo ha llegado después de 3 meses, un mes o lo que sea, cuál es el recorrido que ha hecho ese paciente, ¿no? Entonces, el diagnóstico funcional logopédico, que es de lo que se trata esta presentación, nos tiene que dar información del estado clínico funcional del paciente y nos tiene que permitir abordar la rehabilitación funcional logopédica adecuadamente. Entonces, como he dicho anteriormente ya en los antecedentes, la ley en España
especifica claramente que el logopeda puede y debe hacer diagnóstico funcional dentro de las competencias que marca pues, la legislación y nuestra profesión. Entonces, principio fundamental. Esto es algo que me ha pedido Orieta que lo ponga, que lo escriba, y es la base en la que se tiene que, eh, tenemos que ligar nuestro trabajo como logopedas, y es que la rehabilitación funcional del paciente solo será posible si antes hemos hecho un diagnóstico funcional logopédico al que hemos llegado tras una adecuada anamnesis, exploración y evaluación de todas las funciones relacionadas con el aparato bucofonador. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque ahora empieza a estar muy de moda y es una cosa que me gustaría, ya que tengo este canal, el poder decirlo en público, el que está muy bien que nos especialicemos, pero no nos podemos quedar solamente en que cuando nos llega alguien decir, bueno, pues solamente voy a mirar qué ocurre con su maloclusión, o voy a mirar solamente su voz, o voy a mirar solamente su audición. No, porque son funciones que están relacionadas. Y luego cuando vayamos a trabajar con ese paciente, quizás necesitemos ejercicios funcionales que sean de otra función, pero que nos sirvan para trabajar lo que estamos haciendo. Con lo cual, para poder hacer ese tipo de trabajo, vamos a tener que hacer, dentro de nuestras posibilidades, obviamente, una evaluación y un diagnóstico funcional de todas esas funciones que están asociadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como logopedas? Pues vamos a tener que hacer una evaluación funcional auditiva, como mínimo ver si hay tapones en el oído, porque claro, si tenemos una entrada principal de lo que sería el ámbito del lenguaje, que trabajamos mucho, y resulta que esa persona pues, tiene tapones en los oídos, que es mucho más habitual de lo que os podéis imaginar. Es decir, yo cuando trabajo en la consulta, es muy habitual encontrar personas pues, que tengan mucosidad en los oídos, que tengan tapones. Entonces, claro, no podemos trabajar si antes no hemos solucionado este aspecto. Y es muy habitual el encontrarse con pacientes que te vienen diciendo que han estado haciendo cosas sin que nadie les haya mirado los oídos. No, no puede ser. Deberíamos hacer también una evaluación postural, pues para ver qué uso está haciendo ese paciente. Deberíamos hacer también una evaluación de la función respiratoria. Entonces, bueno, tenemos unos instrumentos, en este caso tenemos pues un espirómetro analógico, manual, y un tipo de espirómetro que ya nos da pues una medida electrónica. Y aquí os pongo dos medidas que usamos habitualmente, que es el Peak Expiratory Flow y que también sería pues el Volume Exhaled en el first second, ¿no? Estos dos aspectos nos sirven pues, para luego qué ocurre con la función fonatoria, qué ocurre con la función de deglución también, porque si tenemos que evaluar cómo es la tos de un paciente con disfagia, deberemos hacerlo de alguna forma. Y si hemos hecho algún tipo de ejercicio, deberemos de saber qué pasó antes y qué pasó después, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer esto. Deberíamos hacer también una evaluación de la función nasal, que es algo que también se mira muy poco. Desde utilizar un espejo Glatzel, como tenemos arriba a la izquierda, a utilizar un espéculo nasal para ver qué ocurre, si hay algún tipo de obstrucción, si hay mucosidad, de hacer una rinoscopia posterior con un espejo laríngeo para ver qué está pasando pues en todo lo que sería el cabum, que es una zona que se mira poco también. O utilizar un endoscopio flexible pues, para saber qué está pasando en toda esa zona es básico. O hacerlo nosotros o que alguien nos lo haga. Pero claro, empezar a trabajar sin saber qué está pasando ahí no es muy lógico. Hacer también una evaluación de la función nasal, esto sobre todo del olfato. Esto desde el COVID, Orieta puede hablarnos mucho de este tema, son aspectos que tenemos que trabajar, ver cómo está la función olfatoria y sobre todo con estos ciclos que tenemos de COVID, que cada vez es más frecuente. No se ha olvidado todavía esto. ¿Qué está pasando también con la evaluación de la función articulatoria, masticatoria, deglutoria? ¿Qué pasa con las alteraciones orofaciales? ¿Cómo medimos esto? En este aspecto se ha avanzado mucho. Incluso en nuestra casa, aquí en la Universidad de Manresa, tienen un posgrado que dirige una muy buena amiga mía, que es Diana Grandi, y que, bueno, ya se trabaja en este tipo de aspectos.
pero hay que integrarlos también con el resto de funciones. No solamente es hago un máster en oclusión o en problemas que están relacionados con la motricidad orofacial, pero resulta que me olvido de cómo respira esa persona. Pues no, también, si respira tenemos que saber qué le está pasando, ¿de acuerdo? Entonces también aquí tenemos un aspecto que tendremos que evaluar independientemente de que nosotros no nos dediquemos específicamente a esto. Otro aspecto también sería la función motora, qué está pasando, cómo funcionan sus pares craneales, qué tipo aquí, por ejemplo, tenemos un software que nos puede ayudar a hacer pues todo el protocolo de cinético, cómo funcionan los pares craneales. Y aquí he puesto una foto que me gusta muchísimo, que es una foto de la Asociación Americana, en la que se ve cómo un terapeuta del lenguaje, un logopeda como nosotros, está trabajando con un paciente de disfagia y está haciendo lo que es feedback en tiempo real. ¿Qué está pasando con la función de ese paciente mientras está realizando los ejercicios? Porque si no, ¿cómo sabemos lo que está pasando? ¿No? Lo que no podemos hacer es inventarnos cosas o esperar hasta la próxima exploración que tendrá ese paciente, quizás pues dentro de 2 meses, 3 meses, no lo sabemos. También la función fonatoria, qué está pasando, sea desde utilizar espejos laríngeos hasta utilizar pues, un endoscopio rígido, también flexible, para saber qué está pasando con las cuerdas. Lo importante, como luego adelantará Orieta, no es la patología, no nos interesa tanto si hay un nódulo o un pólipo, eso nos da igual, sino, bueno, nos da igual, está ahí, obviamente, no nos lo podemos quitar de la fotografía, ¿no? Pero lo que nos importa es esa alteración cómo interacciona funcionalmente con toda la musculatura que está alrededor. Y no solamente con la musculatura y la función de la laringe, sino con el resto de opciones, como veremos. Aquí tenemos pues una serie de instrumentos de evaluación funcional que nosotros pues explicamos a las personas que vienen a nuestra formación. Tenemos desde un simple depresor hasta un espéculo nasal, la utilización pues, de un espejo de Ziegler, que es este que tenemos aquí a la derecha, el típico que aparece en las películas, la utilización de espejos laríngeos, la utilización de un otoscopio. Esto que tenemos aquí es un espejo de Clar, que ya tiene pues una lamparita, con lo cual tenemos una mejor luz, utilizar los espirómetros que hemos dicho anteriormente. Esto que hay aquí, por si alguien lo está pensando, es un potenciómetro para aumentar o disminuir la intensidad de este espejo de Clar que tenemos aquí. Estos instrumentos que ya estamos viendo, si se utilizan bien, ya nos pueden dar una información muy interesante. De hecho, Orieta nos lo puede decir, el espejo de Ziegler y los espejos incluso se utilizan en países, ella siempre habla de lo que hacen, por ejemplo, en el Teatro Bolshoi en Moscú, que para ver a los cantantes utilizan esto, no hace falta tener tampoco una tecnología grandiosa. Lo que se trata es de buscar lo más sencillo, pero que nos dé la información para lo que queremos trabajar, ¿no? Si queremos tener una exploración pues, más profunda, ya podemos entrar en lo que serían los instrumentos de fibra óptica. Si estamos trabajando con disfagia, obviamente utilizar un pulsoxímetro, utilizar un fonendoscopio. Un fonendoscopio recuerdo que hace tiempo, bueno, era una cosa como anatema, ¿no? Ay, 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 el que no sea médico o enfermero no puede utilizar un fonendoscopio. Bueno, pues lo mismo ocurre con el resto de instrumentos. Están ahí para que los podamos utilizar, obviamente aprendiendo a hacerlo con la máxima seguridad. Tenemos una serie de fibras aquí de endoscopias rígidas, desde un laringoscopio hasta un otoscopio, un videotoscopio, y tenemos un flexible, y todo esto pues es cuestión de aprender cómo funciona y ya está. Caso clínico, este es muy interesante, porque es un caso clínico verídico de hace bastantes años, pero que vino a mi consulta. Entonces, una mujer que tiene 55 años, que canta en un coro como contralto, que tiene problemas de afinación, que no fuma, que no toma ninguna medicación y que con su edad, pues bueno, ha pasado ya la menopausia y ninguna complicación. Es decir, es una persona feliz. Y entonces viene para cantar, porque yo, como sabéis que soy profesor de canto, cantante también, y viene a cantar. Entonces, bueno, no tiene alergias conocidas y le hago un análisis acústico. Entonces veis que el análisis acústico, bueno, pues prácticamente es normal. ¿Mm? Vemos que
tiene un jitter normal, que tiene un shimmer normal también, que tiene pues todos los parámetros de timbre un poco alterados, pero bueno, es un poco de aire, que es esta zona roja que vemos en la gráfica. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, le hago una otoscopia y en la otoscopia vemos que tiene un tapón en un oído y un tapón en otro oído. Pero bueno, empezamos bien. Vale. ¿Qué más ocurre? Le hago una primera laringoscopia con el equipo que tenía, pues ya hablamos del 2013 aproximadamente, sí, que es cuando empezamos a hacer este tipo de cosas. Y aquí vemos pues esta alteración, este quiste que vemos pues en una cuerda vocal. Claro, la cuestión está, si esta persona viene porque quiere mejorar su voz, porque aparentemente no tiene ningún problema, porque se dedica a cantar, porque quiere pues, respirar mejor, quiere no cansarse. La cuestión está en qué pasa si nadie lo mira, si ni siquiera lo mira el logopeda y además obviamente es una persona que probablemente ni siquiera va a visitar a su médico de cabecera y menos aún va a visitar a un otorrino, a no ser que haga un pago privado, porque la seguridad social con los antecedentes pues dirá, bueno, no tienes nada, con lo cual si no tienes nada, no vamos a hacer una visita a un otorrino porque quieres cantar, no hay una patología aparente. Entonces esto es importante. Bien. Aquí ya dejo hablar a Orieta porque a partir de aquí vamos a definir cuál es lo que tiene que hacer un otorrino y lo que debería de hacer un logopeda, ¿de acuerdo? Entonces la dejo hablar a ella porque se explica muy bien y me gusta cómo lo hace y además es interesante que una persona como ella, pues de su prestigio, que trabaja en el Teatro de la Scala de Milán, que está acostumbrada a trabajar con logopedas y que conoce bien su oficio y además es otorrino y es foniatra, pues bueno, que nos explique un poco. Yo le pongo lo que es la presentación y te dejo hablar, Orieta. Tienes que poner el micrófono, Orieta. Vale. Buongiorno a tutti e grazie per aver accettato la curiosità di partecipare a questo discorso perché, come avete visto, ne parliamo da più di 10 anni, io ed Edoardo, e ogni volta ci sono nuove cose che vengono in mente, nuove cose su cui ragionare. Eh, Se puoi, Edoardo, torna indietro di una diapositiva. Guardate bene. No, no, quella delle due corde. Perfetto. Una e l'altra. Grazie. Allora, guardate bene queste due immagini. Ora io parlerò e poi torneremo a guardare queste due immagini. Prossima diapositiva, grazie. Allora, come otorino, come medico, io devo fare una analisi della anatomia e della fisiologia del paziente. Per qualunque motivo arrivi, io devo guardare se è evidente che c'è qualcosa di strano, di non corretto nella sua anatomia, ma anche come è la sua anatomia, perché soprattutto per le vie aeree, per il tratto vocale e per la parte di pertinenza dell'otorino, il naso piuttosto che le orecchie, siamo tutti diversi. Quindi io ho in mente qualcosa di base, ma devo vedere quel singolo paziente come sta e la sua fisiologia, cioè come funziona. Lui viene perché ha un problema, ma io devo farmi un'idea di come funziona tutto il resto. Quindi posso anche valutare una condizione di microanatomia nel funzionamento del sistema bucofonatorio, perché magari guarderò se ci sono dei sulcus nelle corde vocali, vedrò se ci sono delle cicatrici nel timpano, vedrò se ho dei sospetti di problemi nella catena o nella mucosa olfattoria. In questo modo io arrivo a fare una diagnosi medica, una diagnosi clinica dei disturbi del sistema buccofonatorio. A quel punto, mi conferma la lingua parlata perché son basa pa 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 allora, lo faccio trascrivere in italiano, scusatemi? O Sí, non perché non credo faccia la traduzione simultanea. Comunque, vediamo un po'. E a quel punto devo decidere cosa dire al paziente. Che cosa ho visto, che cosa c'è per me,
quali medicine deve prendere il paziente, quali altri tipi di medicazioni, la cura alle terme, la riabilitazione con il logopedista, altro, o anche una chirurgia. E dopodiché, per quello che, ne compete, per quello che, può fare, devo passare quel paziente al logopedista. Allora, in questo, io come medico, come clinico, mi baso essenzialmente sulla, lesione. Dopo ti rispondo, torni indietro all'immagine di prima? Un attimo. Grazie. Quindi, per quello che ho detto, come quasi tutti abbiamo in mente, diremmo che stiamo guardando le corde vocali di un paziente che è abbastanza giovane, per come sono i tessuti, e un paziente che ha una cisti sulla corda vocale di destra. Che questa cisti, se vogliamo, non fa chiudere bene le corde vocali, ma in genere come medico non dico molto di più. Probabilmente dirò: "Deve fare un po' di logopedia, poi faremo l'intervento e poi dopo ricominciamo a fare completeremo la logopedia". Pardon, ho creato un problema. Che cosa? Ehm, no, ho creato problemi con l'italiano. Allora facciamo che ritorno. ehm, Noemi ci sta segnalando che Sí, parlando no, in hago la traducción, Orieta, no te preocupes. Mira, okay, okay. Mira, Orieta ha explicado todo lo que tenemos aquí, que es lo que debe hacer un otorrino, que ya hace lo que es un análisis de la anatomía y la fisiología de la laringe, también puede hacer una evaluación de la microanatomía, explicaba pues, si hay pues, algún tipo de cicatriz, hay un sulcus, hay algún otro tipo de cosas, eso es competencia del otorrino, con lo cual ella hace el diagnóstico médico, que es pues qué ve exactamente, si es algún tipo de situación que pueda quizás tener un pronóstico de cirugía, toma las decisiones de esa medicación y cirugía y entonces deriva al logopeda cuando sea necesario. Luego ya me ha pedido volver a la parte de atrás y está comentando lo que son las imágenes. ¿Y qué dice de las imágenes? Dice que son unas cuerdas vocales, que por el tipo de tejido que tiene, pues que es de una persona relativamente joven, y que la única cosa que ya podría decir de aquí, pues es que hay un quiste en la cuerda vocal derecha y que únicamente, pues que provoca pues un cierre defectuoso, pero nada más, eso es lo único que se puede ver. Entonces, ¿qué podría ella decir? Pues bueno, vamos a hacer unas sesiones de logopedia. Vamos a ver qué ocurre con esas sesiones, sí, porque a veces podemos tener una lesión que puede hacerse más pequeña. Vemos cuál es esa evolución, podemos plantear una cirugía y luego, después de esa cirugía, vuelve al logopeda. Y esto es lo que podría decir. Claro, ¿qué pasa? Puoi continuare a parlare, io faccio la traduzione. Continuo ancora un momento. Quindi ecco che questo è quello che facciamo di solito. Ehm, che cosa ci siamo chiesti Edoardo e io? Che questo di solito non è una reale comunicazione. Sí, espera Per un poco, que faccio la traduzione. Ella lo que dice es que desde que nos hemos encontrado, lo que hemos visto es que realmente no hay una verdadera comunicación entre otorrino e logopedista. Sì, perché, io come medico ho semplicemente detto i miei, risultati e i miei problemi, ma non ho dato al logopedista una informazione su come si può essere arrivati a questo, Ujú. Sí, magari una ella, funzione sbagliata, sí, ella lo que o dice es... come scusa, Ah, o come, pensiamo di, riportare a posto la funzione del paziente. ujú. Ella lo que acaba de decir es que, claro, un otorrino ve esto, pero luego a la hora de la verdad no nos da la información que necesitamos los logopedas para poder trabajar. Es decir, qué tipo de función, cómo funciona la estructura, cómo funciona la musculatura, qué cosa está pasando realmente, que es con lo que nosotros luego vamos a tener que trabajar. Invece una cosa che, intendiamo quando diciamo una valutazione funzionale, è guardare questa stessa immagine, ma ponendoci invece delle domande su cosa ci dice delle funzioni
non della lesione dell'anatomia, ma delle funzioni di questa persona. Sí. Ella lo que dice es que habitualmente cuando se imparten lecciones en la universidad se ponen estas imágenes y siempre se habla de la patología. Y esto a nosotros en realidad nos da igual. Es decir, está bien, es una cosa que tenemos que conocer para poder saber cuál es el idioma en el que de alguna manera se comunica el otorrino, el médico que nos atiende. Pero se habla poco de la función que está, de la disfunción en este caso que está provocando esta patología. Ad esempio, qui non ho catarro, non ho muco in trachea, non ho rossore in trachea, quindi probabilmente respira bene. Sí. Ella está diciendo que, por ejemplo, en esta imagen no se ve mucosidad, no se ve nada, nada por ejemplo, en la tráquea, no se ve ningún tipo, con lo cual probablemente respira bien. Ok? E allo stesso tempo, no, stavo rispondendo, ci sono i sottotitoli, è vero, però non riusciamo a fare tradurre dall'italiano quando parlo io e tradurre dallo spagnolo quando parla Edoardo. No, estoy haciendo la traducción simultánea, ella está hablando y cuando acaba Sì, yo lo hago, ¿de acuerdo? Y esatto. luego no hay ningún problema porque esto se está grabando y si es necesario yo ya haré la traducción de lo que ha hablado Orieta para que quede bien claro qué cosa ha dicho, no os preocupéis por eso. Sì, questo lo so Eva, se in CC modifico l'idioma è quello che ho fatto prima, ma a quel punto, quando parla Edoardo, non riconosce l'idioma spagnolo. È il problema dell'alternanza delle 2 lingue. Grazie. E quando passiamo all'altra immagine, e chiudo qui, vediamo ad esempio, sia nella prima che nella seconda immagine, che non c'è una contrazione, un'iperadduzione delle false corde. Sí, Questo già mi dice che il paziente non ha un'abitudine a forzare la sua voce, è ujú. qualcosa che è successo da poco probabilmente. Sí. Ahorita está diciendo que ya en esta imagen también se ve que no hay una hiperaducción, no hay un sobreesfuerzo vocal, porque se ve que las bandas ventriculares no están haciendo una hiperfuncionalidad. Così come non vedo cicatrici o segni di lesioni precedenti, quindi probabilmente questa è la prima volta che quella cisti si è manifestata in questo paziente. Sí. También está diciendo que no ve ningún tipo ni de cicatriz ni de señal previa, con lo cual probablemente esta es la primera vez que se ha manifestado este quiste. Anche per quanto riguarda, il tanto discusso reflusso, può essere che ci sia l'atteggiamento del paziente che fa comparire un reflusso, piuttosto che avere un reflusso che danneggia l'anatomia del paziente e anche questo il logopedista deve capirlo. Ujú. Ella también dice que, claro, en muchas de las imágenes que estamos viendo a veces puede haber eh, una patología cuyo origen sea un reflujo y eso también lo tenemos que poder entender nosotros. Okay, torniamo alla, successiva? Ujú, sì, anche quello, tu puoi parlare di questo anche se vuoi. Esatto. Ujú. Ecco che allora la differenza fra quello che io ho visto come otorino e quello che Edoardo vede come logopedista è invece un discorso di un'analisi funzionale del sistema bucofonatorio. Io ho visto l'anatomia, ho visto la fisiologia, ma non necessariamente guardo o mi annoto com'è la funzione del sistema nel suo insieme. Valutare le cattive abitudini, le strategie compensatorie se ci sono, perché come logopedista dovrete poi, correggere le cattive abitudini, dovete, cambiare le strategie compensatorie. Fare un controllo della qualità della riabilitazione molto spesso è, ci vorrebbe ancora qualche seduta, oppure no, non serve fare altro. Questo lo possiamo dire come esperienza, certo, però è, mhmm, possibilmente con i problemi di economia della salute di adesso, poterlo dire con dei dati è più, sicuro. Dare un feedback al paziente, perché ad esempio in quella situazione io dico: "Vedi, hai questa condizione e dopo che abbiamo fatto la riabilitazione c'è quest'altra condizione." Il feedback può essere anche fatto con una visita dal medico, dallo specialista, ma anche lì, ripeto,
quando riusciamo ad essere presenti contemporaneamente, medico specialista e logopedista, è il momento migliore, perché ognuno può guardare le cose e ci possiamo confrontare. Purtroppo molte volte quando il logopedista chiede la visita specialistica, a me magari arriva 3 mesi dopo il paziente, quindi io non so se il logopedista aveva fatto un buon lavoro e il paziente ha ripreso le sue male abitudini, le sue strategie compensatorie, o se invece il logopedista non era riuscito a correggerle, ad esempio. A quel punto il logopedista non ha bisogno di fare una diagnosi medica, perché ha già molto lavoro per fare una diagnosi funzionale logopedica. E quando ha deciso, ha diagnosticato com'è la situazione funzionale, rimanderà comunque all'otorino, allo specialista, per vedere cosa fare per il paziente. Ujú. Bien, en realidad Orieta, bueno, ha explicado de forma un poco más amplia todo lo que hay aquí. Yo puedo hacer pues un resumen, pues que nuestra función como logopedas es hacer ese análisis funcional del sistema bucofonatorio. Tenemos que saber qué está pasando con la función del instrumento o del órgano o del aparato en concreto que tiene una patología orgánica, pero qué función está ocurriendo ahí. También nosotros tenemos que saber qué evaluación de malos hábitos y estrategias compensatorias pues está haciendo el paciente, o también a nosotros nos puede ser útil el tener esta evaluación para, sobre todo, el proceso de readaptación. En muchos pacientes no vamos a poder quizás hacer una rehabilitación, pero sí necesitamos hacer una readaptación. Esto, por ejemplo, ocurre con las parálisis laríngeas, es decir, es algo que está ahí, hay una cuerda que no se mueve, pero nos interesa mucho observar el sistema para saber qué tipo de compensaciones vamos a hacer que nos ayuden a encontrar una nueva voz para el paciente y que no nos provoque otros problemas, que esto a veces ocurre, ¿vale? El control de la calidad de la rehabilitación, Orieta hablaba de que esto es muy importante sobre todo por los costes. Entonces tenemos que saber si lo que estamos haciendo realmente lo estamos haciendo bien. Si estamos trabajando 2 semanas, 3 semanas, un mes, ¿qué está ocurriendo? Porque muchas veces, como ya bien decía, un paciente hasta que vuelve a la consulta del otorrino pueden pasar 3 meses, 4 o 5 meses. Y durante ese tiempo, pues puede ocurrir que sea tiempo perdido para nosotros, tiempo perdido para el otorrino, tiempo perdido para el paciente sobre todo, ¿no? Luego, tener también la opción del feedback para el paciente, que cuando estamos trabajando, esos ejercicios también se puedan ver. Esto, por ejemplo, es una cosa que yo hago mucho con la rehabilitación tubárica, es decir, mientras estamos haciendo ejercicios, ver qué tipo de movilidad están haciendo las membranas y no hacer cualquier cosa, porque a veces nos podemos cargar un tímpano. Es decir, esto también es importante, saber en qué momento tenemos que empezar a trabajar, porque muchas veces viene un paciente, ha hecho una intervención quirúrgica, nos viene y, bueno, por cuestión de calendario tenemos que trabajar, pero deberíamos de saber, aunque ya haya hecho una visita previa, cuál es el estado, por ejemplo, de inflamación, porque a lo mejor nos interesa empezar a trabajar pues, a nivel de voz, pues con ejercicios de respiración, con ejercicios de hidratación y no tanto con otra serie de ejercicios que igual tienen una carga que no nos interesa en ese momento. Y entonces, claro, no vamos a llamar al otorrino aunque lo tengamos al lado para decir, mírame esto, porque es nuestro trabajo, se supone, ¿de acuerdo? Y entonces siempre estamos trabajando un poco pues como con una especie de bola de cristal, como diciendo, bueno, parece que sí, pero no, no sé muy bien qué estoy haciendo. Como bien decía Orieta, no estamos realizando un diagnóstico médico, porque eso lo hacen ellos, y está diciendo que ya es mucho trabajo el que nosotros tenemos, como para encima estar. Claro, obviamente, si nosotros nos viene un paciente por primera vez, que es el caso que hemos tenido aquí, porque este paciente yo luego lo derivé al otorrino. Yo veo esto, pues esto tenemos que decir que lo hemos visto, no puedo decir no lo he visto. Yo tengo que decir, a ver, tengo este paciente, he visto unas cuerdas vocales y en su cuerda vocal derecha hay algo. Y se supone que hemos hecho un grado para poder distinguir al menos lo que es una laringe normal de una que no es tan normal. Eso deberíamos de poder hacerlo. Y si tenemos alguna duda de que hay algo ahí que no sabemos qué es, pues lo preguntamos. Decimos, mira, he visto algo aquí que no sé qué es, pero normal no es. ¿Vale? Y a partir de ahí ya derivamos y ya tenemos algo. Y esto es importante porque a mí me ha ocurrido muchas veces que cuando presentas unas fotografías, incluso el médico de cabecera, ya en un primer nivel, ya envía directamente al otorrino. No le da un strepsils, que es lo que le suele ocurrir a las personas cuando parece que tengo mucosidad.
Si ya le das de alguna forma un elemento con un informe que haya unas fotografías, que haya algo, rápidamente el sistema funciona y funciona muy bien, ¿de acuerdo? Y pues como ya bien decía, al igual que un otorrino deriva a un logopeda, pues nosotros derivamos al otorrino cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué es lo más importante? Pues que los dos profesionales, si hay más profesionales, el resto obviamente, pero ahora estamos hablando de otorrino y logopeda, la idea es que trabajamos de forma estrecha, ¿para qué? Y esto es importante, para el bienestar del paciente, que es el protagonista de la historia. Es decir, aquí lo importante es, nos viene un paciente y ese paciente tiene el derecho de estar bien tratado y de no estar paseándose de una consulta a la otra. Y entonces vuelvo a insistir que si a nosotros nos viene un paciente, no puede pasar por 30 logopedas para que uno vea pues, cómo está su oclusión dental, cómo está su lengua, cómo está su respiración, cómo está su voz. No puede, porque es que no hay ni dinero ni tiempo. Y entonces nuestra obligación dentro de nuestras competencias es poder evaluar todo esto, ver en una primera evaluación cómo está esa función, si las funciones no están bien y además hay signos visuales que podemos encontrar, lo enviamos y el otorrino nos lo va a agradecer mucho. Yo mi experiencia en este aspecto, llevo trabajando de esta forma pues muchos años ya, 11 años así, es que siempre he tenido feedback positivo. Es decir, pues muchas gracias, porque gracias a ti ha venido antes, pues si no hubiese venido, o porque nos das información que de otra forma nadie nos la da. Porque claro, yo cuando hago un informe ya estoy viendo también no solamente si hay alguna alteración, sino cómo se están comportando más sistemas. Y eso es interesante también para todos los otorrinos que luego trabajan o que tienen que hacer algún tipo de intervención. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de todo esto que os hemos contado, pues tanto Orieta como yo mismo hemos hecho pues, este protocolo de diagnóstico funcional, que de lo que se trata es de realizar el diagnóstico instrumental de las funciones que debe rehabilitar el logopeda, utilizando, esto es importante, instrumentos comunes a ambas disciplinas, al igual que el fonendoscopio ahora, pues también lo estamos utilizando pues, para auscultación cervical, disfagia, etcétera, etcétera. Son instrumentos que están ahí. No hay ningún tipo de anatema de esto lo puedo utilizar, esto no, si no lo tenemos que utilizar, obviamente que sí, pues para obtener información objetiva, cuantificable y documentada, con puntos de vista que son diferentes, porque obviamente el otorrino tendrá pues su forma de ver esa misma realidad y nosotros tenemos la nuestra, pero luego hay que confrontarla y realmente llegar a ese diagnóstico mucho más completo que nos interesa. También os doy pues, como información pues, que desde el año 2013 al 2022 hemos hecho formación acreditada de esta formación, que realizamos 25 ediciones de 2 niveles, que actualmente lo planteamos en 3, que ya ha habido participación de más de 150 logopedas y los que lo han hecho, pues siempre que hablo con todos ellos, pues que bien, siempre ha sido realmente una buena experiencia y se quejan quizás pues de, bueno, de esta dificultad quizás a la hora de poder aplicar luego todas estas cosas en su lugar de trabajo o en su ámbito. Por eso la importancia de la primera parte de la presentación. Que todo esto lo hemos trabajado pues, con colegas pues, de España, Italia, Portugal, Argentina, y que hemos hecho también esta presentación de nuestra experiencia pues, en congresos nacionales e internacionales. ¿De acuerdo? Y también una de las cosas que os queremos comentar es que hay un capítulo de un libro, que es este libro Vocología Aplicada, que ha sido editado en el 2022 en Argentina, y en el que explicamos también esta experiencia, porque en Argentina ya también su legislación les permite a los fonoaudiólogos el poder utilizar lo que es el diagnóstico instrumental. Entonces, bueno, ahí están empezando también con todo este tema, y yo he tenido la oportunidad de dar esta formación en el Colegio de Fonoaudiólogos de La Plata también con muy buena acogida, muy buena experiencia. Y bueno, hablamos un poco pues también de nuestra historia, de lo mismo que os hemos comentado ahora. Y bueno, básicamente es esto. Ahora tenemos el turno de preguntas, de lo que queráis preguntar y encantadísimos. Aggiungo un'ultima Ujú. cosa. Sí, añade E, una cosa, una última cosa. Ujú. eh, abbiamo parlato abbastanza rapidamente di questo lavoro che abbiamo fatto in tanti anni, ma pensando proprio agli strumenti, non è un corso, un protocollo fatto perché il logopedista usi le fibre ottiche.
Non è questo l'obiettivo. Anche perché se io voglio guardare una lesione, io medico specialista, cercherò di avere i migliori strumenti per vedere più grande possibile, più dettagliato possibile quella lesione. Ma proprio perché cerco di guardare bene una cosa molto piccola, perdo tutto quello che è il resto del paziente. Sì, mi lasci fare la traduzione di questo, per favore. Sí, ella está diciendo una cosa muy importante, que es que cuando hablamos de los instrumentos, toda esta formación que hacemos no se trata de aprender a utilizar el instrumento, no se trata de eso. De hecho, los otorrinos ahora buscan el instrumento mejor posible para poder visualizar detalles muy pequeños, pero tiene un problema. El problema es que cuando nosotros vemos con una óptica, solo vemos ese detallito y todo lo que hay alrededor no se ve. Y entonces, claro, esa información los logopedas no lo tenemos. Entonces, para nosotros nos va bien ver eso, pero obviamente tenemos que ver todo el resto. Por eso quizás para nosotros a veces es más útil utilizar un espejo laríngeo, porque vamos a poder ver la laringe, pero también vamos a poder ver el comportamiento de todo lo que hay alrededor, cómo se mueve la campanilla, cómo se mueve la faringe, cómo se mueve la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que no lo podemos grabar? Sí. ¿Que es más difícil quizás la técnica? También. Pero bueno, se trata de tener esos instrumentos y ver un poco pues, qué nos interesa en cada momento, ¿de acuerdo? Non so se hai finito già, Orietta, con questo. Sì, Sì. praticamente sì. Bene, sì. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo Orieta, por compactar en 40 minutos tanta información y la verdad es que ha sido muy, muy relevante y muy interesante. Ahora, como hemos dicho antes, abriremos un pequeño espacio. Perfecto. Si alguien quiere, ya sea preguntar, emitir pues una opinión propia, discrepar de algún tema, aportar algo diferente, una otra visión. O ha sido muy interesante porque, bueno, tenéis perfiles profesionales diferentes, ya hemos hablado de cómo se compatibiliza un poco para mejorar pues, el tratamiento, diagnóstico y experiencia del propio paciente. Así que creo que tenéis el chat activo Ujú. y a ver Perfecto. si nos cae alguna pregunta. Ujú. A veces cuesta, ¿eh? Que la gente también a esta hora está cansada o que también lo habéis explicado muy, muy claro. ¿Nadie se anima? A ver. No, si no introduzco más temas que pueden ser interesantes, ¿eh? O hablamos otra cosa para cubrir estos minutitos que quedan. Vorrei, se posso, far notare, quello che sapete tutti, ma forse, non ci pensate. Quando diciamo di guardare tutte le funzioni, è perché tutte le funzioni lavorano insieme. Se Un segundo soltanto. Sí, ella dice que cuando hablamos de ver todas las funciones, esto es importante porque todas las funciones trabajan a la vez. No van por separado, ¿eh? No va la respiración por una parte, la devolución por otra parte, la función tubárica por otra parte, no, van todas juntas. se io, voglio rieducare una persona che ha dei problemi di voce e non so quanto e come respira il suo naso, so una cosa di meno. Ujú. Claro, si ella dice que queremos hacer una rehabilitación de una voz, pero no sabemos cómo es su respiración por la nariz, pues obviamente ya es una cosa menos que sabemos. Se voglio rieducare una voce e non so come quella persona sente e quindi com'è il suo feedback verboacustico e come sente me che gli do delle indicazioni, so 2 cose di meno. Sí. Si, por ejemplo, estoy trabajando con ese mismo paciente, pero no sé cómo escucha ni cuál es su feedback verboacústico, pues ya son dos cosas menos que sé. Quindi io posso già con i miei occhi e le mie mani cominciare e le mie orecchie cominciare a valutare una funzione e man mano abituarmi, imparare a utilizzare altri strumenti se ne sento la necessità. Ella dice también que solamente ya con nuestras manos, con nuestros ojos, con nuestros oídos, ya es una primera aproximación que nos da la experiencia y luego a partir de aquí ya puedo ver si necesito otros instrumentos para poder desarrollar también esa evaluación. Mira, È differente da me come medico se invece non ho usato lo strumento che mi permetteva di vedere un tumore.
Exacto. Que, por ejemplo, para un otorrino es mucho peor si no puede utilizar un instrumento que le permita ver un tumor. Sí, Xavier. Sí, os traslado bueno, dos aportaciones que hay que se han decidido a colaborar. Mira, por un lado Inés nos comenta, hola, bueno, hola, soy con Sara. Hola, soy Sara. Me gustaría preguntar, ¿hay alguna formación sobre cómo usar todos los instrumentos de los que habéis hablado? Porque en el grado de logopedia se explican de forma teórica, pero no hay práctica con estos instrumentos y es importante antes de usarlos directamente, obviamente, con los pacientes. Muchas gracias de antemano, os dice Sara. Sí, pues mira, precisamente nosotros hemos estado hablando con la Universidad de Manresa, ya que soy profesor asociado. Hemos presentado una propuesta para hacer esta formación como formación continuada, porque pensamos que esta es una formación que para poder sacar el máximo rendimiento ya deberían de ser logopedas que como mínimo estén en el último año, que tengan una información anatómica, fisiológica y funcional, porque si no solamente sería utilizar un instrumento que no tiene sentido. Entonces ya personas como mínimo de cuarto año o que ya han acabado y que ya están trabajando como logopedas son quizás las personas ideales para poder dirigirse, y nosotros hemos planteado lo que es una formación en tres cursos, tres niveles. Solamente con el primero ya sería muy interesante. En el primer nivel estaríamos trabajando los instrumentos más analógicos, por decir de alguna manera, no estaríamos trabajando la fibra óptica. ¿Y por qué lo hemos pensado así? Porque muchos logopedas quizás no tienen los recursos pues, para poder comprarse pues, un aparato que muchas veces estamos hablando de 5.000, de 10.000 euros. Pero una colección de espejos laringeos es muy económica. Eso por 30 euros lo tenemos, y un espejo pues, con una luz al lado también lo tenemos. Un otoscopio es muy sencillo, es decir, son cosas que de lo que se trata es sobre todo de abrir la mente para que eso que estamos viendo, cómo lo podemos codificar para que nos sea útil. Lo que está claro es que una fotografía de un otorrino no nos da ningún tipo de información. Orieta siempre dice una cosa muy divertida, que, claro, los médicos muchas veces trabajan con cadáveres y están todos, pero nadie sabe cómo se mueven, y a nosotros nos interesa cómo se mueven. Es decir, no aprendemos nada de un músculo que está quieto. Entonces, en las fotos podemos aprender mucho sobre anatomía, pero no sabemos nada de la fisiología ni de la fisiopatología, que es lo que nos interesa realmente. Es decir, cómo se comporta esa musculatura realmente en una persona sana, o en la fisiopatología, cómo una patología produce esos cambios de la fisiología, que es con lo que nosotros luego vamos a trabajar. Por eso es importante verlo. Y esto no hay mucha literatura sobre el tema. Quizás a lo mejor, mira, con la universidad podemos hacer algún proyecto de vídeos o de cosas en el futuro, ¿por qué no? Bueno, yo Natalia, aprovecho para comentar que, bueno, que Eduardo, a través de su clínica de Ríos Arcas, hace formación de este tipo, pero también en la universidad estamos en conversaciones con Eduardo, con Orieta, para de cara a primer semestre del curso que viene, es decir, octubre, noviembre, pues planificar un curso de estas características. Por lo tanto, los que habéis asistido, pues ya os informaremos, y si os interesa, pues ya sabéis a dónde estamos. Y luego aprovecho también para transmitir un agradecimiento de Natalia, que nos dice: muchas gracias por la presentación, muy ilustrativa. Soy logopeda en un hospital del SERMAS y nos suele suceder que no podemos usar un laringoscopio ni realizar un FES. Bueno, Esto lo realiza el servicio de otorrino. Creo sí. que es la realidad de muchos logopedas cuando tratamos disfagia y disfonias. Mhm. Edoardo, rispondo un attimo io e poi lascio parola a Sì, te. sì, sì, ti lascio. Allora, innanzitutto, se Natalia, se tu sei una una logopeda in un ospedale, sei già una persona più fortunata di tante altre tue colleghe, perché lì, per una questione a volte di assicurazione dell'ospedale e per una questione di costi degli strumenti, può essere ehm, il laringoscopio, immagino l'ottica intendi, o la FES la faccia lo specialista. L'ideale sarebbe che mentre lo specialista fa la laringoscopia o la FES, tu possa essere presente, perché a quel punto puoi anche, sottolineare quello che ti può interessare vedere o meno. E quindi è senz'altro la, situazione, di molte logopediste. Il problema è quando la logopedista, non essendo in ospedale,
deve continuare a trattare il paziente e se chiede di fare un ulteriore FES o di vedere qualcosa, può impiegare dei mesi. Come sta scrivendo Anna, a anche semplicemente imparare l'uso degli specchi è una cosa economica, immediata, che puoi fare a casa del paziente, ma che devi imparare a fare. E che devi imparare a fare non per cercare se vedi il nodulo, ma per capire la funzione che c'è. Ujú. Bene, faccio la traducción. Orieta ha dicho que, bueno, que eres muy afortunada de poder trabajar en un hospital porque ya implica que trabajas en un equipo multidisciplinar y esto ya te permite en un momento determinado poder asistir a las exploraciones o tener el feedback directo de la persona. El problema, dice Orieta, es cuando trabajamos en una consulta en la que quizás se debe después de seguir con el tratamiento de ese paciente y luego aquí hasta que vuelve a hacer una revisión pasan meses. Y esto también es una cosa que quizás el curso está muy más dirigido. Yo como trabajo en una consulta en la que yo estoy solo, esto es realmente evidente. Y también pienso, tengo la suerte de que estoy en Barcelona, ciudad, que quizás puedes decir, mira, vete al colega de al lado que está a 2 calles. Pero yo me imagino a un logopeda que vive en cualquier pueblo de España donde no hay quizás un hospital cerca, donde no hay un otorrino cerca. ¿Y qué hacemos con ese paciente hasta que lo vea alguien? Es decir, esto es realmente problemático y peligroso además. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo lo único que os puedo decir es que la ley nos lo permite. Yo siempre que he estado hablando con personas, al final, pues nadie me dice que no. Y estoy esperando que la ley me lo diga. Yo he trabajado en el Colegio de Logopedas de Cataluña, con lo cual el perfil profesional está ahí, el marco legal está ahí. Hay otras profesiones que están mucho más avanzadas que nosotros en este caso. Hablo, por ejemplo, de fisioterapia, que ya hacen punción, hacen ecografía, hacen prescripción, pueden hacer prescripciones también de antiinflamatorios. Hablo ya de la enfermería, que dentro de nada estará haciendo ya funciones realmente importantes. Bueno, tenemos que, también lo sabe Xavier, ponernos las pilas y realmente nuestros grados tienen que evolucionar muchísimo. Los que ya hemos hecho nuestra formación, obviamente a través de la formación continuada tenemos que seguir trabajando. Yo como profesor de la universidad continuamente me estoy formando para poder ofrecer a los estudiantes que tengo aquí pues todo lo que pueda, obviamente. Y esta es la idea. No nos podemos quedar con una idea de que realmente hay alguien que lo mira todo y los demás no. Solo como anécdota te puedo decir que yo en una ocasión hubo problemas por una silla. Es decir, todavía peor. Es decir, esta silla es mía, es mía. Ya ni siquiera hablaban de los equipos. Ahorita también comentaba que quizás en algunos hospitales está limitado el uso por cuestión del seguro o del valor de los instrumentos. Y claro, muchas veces en un entorno muy grande, si muchas personas empiezan a tocarlo todo, es problemático. Entonces, bueno, esto a veces se hace, ¿no? Pues Pues si alguna cosita más. fenomenal. Creo que Vale. no hay nada más. Bueno, simplemente Ana nos comentaba en Asturias, en Otorrino sí que nos enseñaron el uso de espejos Bueno, pues genial. Pues entonces, por si os todo eso. enseñaron, pues a usarlos. Exacto, Me parece exacto. fantástico. Y si necesitáis un tipo de puesta a punto, pues también estamos aquí para enseñaros nuevas técnicas. Quizás nos enseñaron la rinoscopia posterior, que es cómo ver la parte de atrás del cabum pasando la campanilla, y esto sí que lo enseñamos en nuestro curso. Y es muy interesante. Bien, Pues Eduardo Orieta, son las 7 en punto. Yo creo que sí. lo habéis clavado. Yo lo dejaría aquí, también para un poco para fijar la hora que tenemos programada y también dejar a la gente que ya descanse y que acabe, se vaya a cenar. Y muchas gracias, por un lado, a los que habéis asistido, que habéis sido unos cuantos, os he ido siguiendo por aquí, por la plataforma. Mil gracias, Eduardo Orieta, por vuestra predisposición, porque cuando os pedí de hacer este webinar el día siguiente ya estabais preparándolo. Así que Ujú. muchas gracias. Creo que el tema ha generado interés. Tenemos pues, una serie de personas que enviaremos esta documentación para que tengan el vídeo, que tengan incluso también la presentación. Y si incluso algunos de ellos, como tendrán mi email, quieren trasladar alguna duda para vosotros, pues incluso os puedo poner en contacto y porque al final pues sois logopedas, sois otorrinas Perfecto. Javier, y Javier, sí, una velocissima risposta ad Anna.
l'intelligenza artificiale potrà aiutarci, ma deve rimanere la nostra intelligenza ad analizzare cosa ci dice. Exacto, sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Que la inteligencia artificial también se podrá utilizar. Muchas de las cosas de la exploración lo harán robots, pero al final tenemos que interpretar esa información, porque si no estamos perdidos. ¿Mm? Muy bien, pues buenas tardes, buenas noches y hasta pronto. Un abrazo a Perfecto. todos. Gracias a todos y todas. Gracias a todos. Adiós. Adiós.